publicidad y ya tenemos a nuestra primera invitada de plató de esta tarde. Ella es Mar Gallego, es psicóloga especializada en niños y en adolescentes. Muy buenas, Mar, ¿qué tal? Buenas Bienvenida. tardes, Sara. ¿Cómo estás? Gracias. Mar ya ha pasado por nuestro plató, por las cámaras de la 8 en más ocasiones. Es la primera vez que visita nuestras nuevas instalaciones, ¿Sí? Así que bienvenida de nuevo Sí, a esta que es tu casa. Hoy nos viene a hablar Mar de su última publicación, el último estudio que ha sacado a la luz, un libro que lo tenemos aquí que se titula Ayudar a los adolescentes a afrontar la muerte y el duelo. Ya había publicado con otra autora otro libro para tratar este mismo tema en niños, pero ahora se lanza con los adolescentes, Mar. ¿Por qué con los adolescentes? Porque, bueno, a nivel evolutivo era el paso natural después de cómo abordar la muerte y el duelo con los niños, y con los adolescentes, bueno, es un grupo de población con el que trabajo, entonces es uno de mis intereses principales a nivel profesional, pero también es cierto que a nivel nacional hay muy pocas publicaciones para este abordaje en este rango de edad. Y la adolescencia es una etapa muy importante a nivel de sensibilidad, a nivel emocional, es una etapa de desarrollo de la identidad en la que el joven, vamos a decirlo así, puede ser un poco más sensible a todos los acontecimientos que le rodean, y la muerte aparece como un hecho real, porque en el niño es algo que puede estar o no, y se rodea un poco de ficción, de esa muerte reversible, ¿no? Como la de Blancanieves, te mueres pero vuelves. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Que la muerte adquiere todo su significado completo que también tenemos en la adultez, que es la finitud, que es la universalidad, porque nos toca a todos, y es ese te va a venir sí o sí. Y ya los adolescentes también tienen un desarrollo cognitivo que les permite considerar su propia muerte. Entonces, hablar de la muerte en un sentido global, en un sentido que toquemos todos los aspectos, desde el miedo a la muerte, desde ese concepto personal de tenerla no solo como temor a que le pase a los demás, sino como algo de un suceso seguro para sí mismo, es lo que motiva a abordar este tema. Tienen una edad en la que ya son conscientes de lo que es la muerte. Un niño a lo mejor no es muy consciente, ¿no? Según la edad que pueda tener, pero un adolescente ya es muy consciente, ya sabe lo que es la muerte, ya sabe lo que supone y ya se puede encontrar con ella a lo mejor más habitualmente, ¿no? A lo mejor tiene una edad ya en la que los abuelos pueden morir o los bisabuelos, ¿no? Gente más cercana. Y más casos de los que hablaremos ahora en estos minutos, ¿no, Mar? Esa conciencia a lo mejor es un punto clave que diferencia a los niños de los adolescentes a la hora de tratar este asunto. Sí, por supuesto. Y también, muy importante, la percepción de la propia mortalidad, que los niños no la tienen. Los niños comienzan con un temor a que le pase algo a papá o a mamá. Y después aparece, hacia los 8 años así, aparece, bueno, hay muchos autores y es así, hay que validar que niños más pequeños también tienen ese concepto de muerte, pero lo habitual por desarrollo cognitivo es que a los 8 años el niño ya tenga ese concepto global de la realidad de la muerte, ¿vale? Pero siempre van a pensarlo más hacia los demás. Y ahí sí que aparece el miedo, ese temor a la muerte. Y luego en la adolescencia se puede mantener ese temor, y luego también ¿qué pasa? Que hay un desarrollo espiritual y hay un desarrollo intelectual que permite hacer reflexiones en este sentido, cosa que en etapas anteriores no ocurre, ¿eh? El estar no solo con ese temor, sino enfadado, ¿por qué tiene que ocurrir esto? O considerar la muerte, que también lo abordamos en el libro, como una opción personal. Y esa es una parte también muy dura que hay que abordar y que hay que tener en cuenta. Decíamos antes, mientras estábamos colocándonos durante la publicidad, decía Mar, la muerte no es un tema que levante pasiones. Pues no. Pero es un tema del que hay que hablar y es un tema que hay que abordar. Claro, efectivamente. La muerte es algo que todo el mundo tiende a evitar, y es algo natural también que lo queramos evitar. No es plato de gusto, claro que no. Pero si lo evitamos tanto que no permitimos que niños y jóvenes expresen sus inquietudes en este sentido, al final van a hacer sus propias configuraciones acerca del tema, van a silenciar sus propios temores, sus inquietudes, sus preocupaciones. ¿Y qué pasa? Que eso luego puede generar problemas a nivel emocional,
Entonces, si estamos en un contexto que no valida ese temor y que no valida esas inquietudes y esos pensamientos, y lo que hacemos es todo el rato, aparta, no pienses en eso no va a pasar, tú no te preocupes, y luego vemos que sí que pasa, ¿cómo que no me preocupe? Entonces, lo estoy callando, lo estoy silenciando y no puedo gestionarlo a nivel emocional. Es mucho más sano hablar de ello que ocultarlo. Claro, pero también, y esa es una parte que vemos al principio de este trabajo, es que los adultos tienen que estar preparados para dar esa respuesta, porque muchas veces ellos tienen que afrontar sus propios miedos al abordar este tema. Entonces, forma parte de ese apartarlo, el no quiero yo afrontarlo, ya no que lo piense mi hijo o mi alumno, sino que no lo quiero hablar yo, porque para mí ya es un tema tabú. Entonces, ese es un hándicap, el primer hándicap que hay que romper si queremos acercarnos a los adolescentes como una ayuda potencial y necesaria para abordar el tema de la muerte en toda su complejidad. Claro. Ya sé que aquí en 15 minutos es una banalidad preguntarte esto, pero ¿qué trucos, qué estrategias, qué herramientas podemos utilizar o se pueden utilizar con adolescentes para afrontar un tema así? Así, a grosso modo, ya sé que es dificilísimo. Claro, bueno, pues efectivamente, es dificilísimo. Precisamente la primera parte del libro de lo que hablamos es características en la adolescencia, cómo es la persona, cómo es su desarrollo emocional, cómo es su desarrollo cognitivo, para saber con qué estamos trabajando o a qué estamos enfrentándonos. Y es que no es, si bien poder tener un pensamiento, igual que un pensamiento adulto con respecto a la muerte y otro tipo, por supuesto, de reflexiones, pero sí tiene unas características muy peculiares en su manera de relacionarse con la realidad y con el mundo y en sus propias experiencias o su forma de socializar, que van a condicionar un poco cómo nosotros podemos ayudarles. Entonces, antes de lanzarnos a unos tips de referencia para poder dar esa ayuda, primero tenemos que comprender cómo es el adolescente y luego esa ayuda con respecto a qué, porque estamos abordando desde ese miedo a la muerte a la ideación suicida, que también se trabaja en el libro, o el dolor que produce la muerte de seres queridos, y en casos también extremos que aparece en el libro, como ayudar al adolescente que está afrontando una enfermedad terminal. Entonces, ¿en qué aspecto le vamos a dar esa ayuda? Pues como tú bien dices, no es una respuesta simple. Precisamente ese trabajo que está publicado, ayudar a los adolescentes a afrontar la muerte y el duelo, pretende dar esas respuestas para que tengan un sostén, porque es un libro para ayudar realmente, para que los adolescentes reciban ese apoyo del potencial que está en los adultos, que son realmente quienes tienen que dar esa respuesta y amortiguar todo ese daño que pueda estar ocurriendo en las distintas esferas que estamos tratando. Hablabas del suicidio, que es un tema especialmente preocupante en esta franja de edad. Sí, porque lamentablemente es la primera causa de muerte en la adolescencia en nuestro país. Entonces es un tema que es verdad que escuece, que no queremos mirar porque es muy sensible y que es muy doloroso, pero también es verdad que no hay un plan nacional de intervención frente al suicidio, y es una realidad que se nos impone y que tenemos que hacer algo. Entonces, planificar unas estrategias de intervención, tanto a nivel educativo, que es lo que planteamos también en el libro, como hacer estrategias de prevención, como intervención con el alumnado cuando ha ocurrido un suceso de estos desgraciados, que lamentablemente pues oímos estas noticias, ¿verdad? Y cómo el equipo docente, el equipo educativo puede apoyar a los jóvenes, al resto de compañeros, cuando ha ocurrido algo así, pues me parece una estrategia necesaria. Entonces, bueno, pues ese es el objetivo. ¿Fallan todas las patas en este objetivo de intentar ayudar a los jóvenes? ¿Todas las patas a qué te refieres? Decías el ámbito educativo, el ámbito de la familia, los amigos, a la hora de hablar de suicidios, digo. Sí. ¿Fallan todas las patas o hay alguna faceta, alguna parte que funcione un poco mejor? No sé, ¿cómo se les puede ayudar para que estas cifras no sean tan elevadas y no sean tan dramáticas? Pues a ver, si tenemos que buscar un punto estrella que nos guíe, es la comunicación, ¿vale? Un adolescente que comunica, que está en los canales de comunicación abiertos, que tiene un grupo de adultos de referencia receptivos,
pues va a expresar mucho más su dolor que uno que no los tiene. Porque cuando el adolescente llega al suicidio no es realmente que quiera morir, es que quiere huir de ese sufrimiento con el que no puede, y esa es la única salida. Si hay canales de comunicación que le ofrecen otras salidas y que le acompañan de la mano hacia esas salidas, el suicidio ya no será una alternativa. Y entonces ahí es donde está ese conocer cómo es el adolescente y conocer cómo puedo ayudarle. No podemos llegar a ayudar a un adolescente que no tiene abiertos esos canales de comunicación. Es que no me hace caso, no me cuenta, no me habla, yo le pregunto, pero es que no te has estado hasta ahora relacionando de una manera positiva con él. Y cuando se llega a ese punto, se puede remontar y se pueden abrir esos canales de comunicación y se puede conseguir que el joven se abra, pero hay que trabajarlo desde la adultez también, desde los adultos de referencia. No podemos solo pedir y quedarnos cruzados esperando a que nos responda. El libro también aborda desde una visión más clínica, desde un apoyo clínico, un apoyo psicoterapéutico, todos los aspectos que estamos trabajando. Entonces, pero ahí, como lo que me contabas tú, desde los contextos más próximos en los que están ahí cerca del joven, pues se puede dar este apoyo si hay canales de comunicación abiertos. ¿Y cuándo llega la señal o cuál es el punto de inflexión en el que una familia debe pedir ayuda a un especialista? Cuando estamos hablando de sospecha de suicidio, al primer indicio o la primera sospecha, aunque les parezca que es una llamada de atención, una tontería, una nota que han visto por ahí escrita, señales de desesperanza, cambios de rutina en el joven que son muy drásticos, aislamiento social, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, todo esto, si no hay una señal clara, ya tiene que promover este tipo de demanda. Entonces, no se trata de patologizar todas las conductas, ni de buscar indicadores de malestar donde no los hay. El libro también aborda el duelo y en el duelo no estamos diciendo que necesariamente haya que tener ese apoyo psicoterapéutico, pero cuando estamos hablando de esa ideación, estamos hablando de deseos de morir o de alguna pequeña señal que dan, sería, como tú dices, para hablar mucho, porque las autolesiones también es algo preocupante del malestar que transmiten los jóvenes. No quiere decir que todas las autolesiones sean presuicidas, no quiero alertar tampoco con esto, pero sí que nos está hablando de que el joven está teniendo un malestar que no sabe expresar de formas positivas y a partir de ahí hay que articular las ayudas necesarias. Si no hay esa comunicación, si no hay esa comunicación, hay que buscar una salida. Hay que buscarla y también trabajar esa comunicación, porque al final el sostén natural del joven tiene que ser la familia, no puede ser un terapeuta. El terapeuta, yo como terapeuta estoy ahí acompañándoles durante un tiempo, pero el objetivo final de la terapia es que la familia sea el sostén natural y que todos puedan acompañar eso que les preocupa. Y que la convivencia sea también sana y transcurra por vías normales, ¿no? Razonablemente sana, sí, razonablemente. Hablabas del duelo, siempre dicen, el duelo hay que pasarlo. Los adolescentes, siempre también se dice que la adolescencia es una edad muy difícil. Sí. ¿Es más difícil para un adolescente pasar el duelo? ¿Es más difícil para un adolescente? Pues es la pregunta del millón. Por el mero hecho de ser adolescente, no, porque el duelo va a estar directamente relacionado con la presencia que esa persona tuviera en su vida. Si deja un vacío muy grande, pues igual que un adulto, el duelo va a ser más duro y un poquito más complicado. Las características del duelo, aunque sí es verdad que a nivel de investigación se ve como fases o etapas que tienen muchas características comunes, cada persona tiene su propia manera de vivir el duelo. ¿Qué ocurre en la adolescencia? Pues que a veces es una respuesta un tanto engañosa. Engañosa para el observador, no porque el joven quiera engañar, sino que como vuelven a la rutina otra vez y parece que todo va bien y que ya se le ha pasado, mira qué bien lo lleva, pues a veces esto puede despistar un poco. ¿Qué ocurre? Que a veces a los 6 meses, a los 8 meses aparecen conductas extrañas que no sabemos por qué viene ahora eso, y a veces es un duelo que ha estado ahí congelado y que aparece en los síntomas meses después.
No quiere decir que el joven no haya estado en duelo, sino que no ha habido un buen curso, un buen proceso y ya pueden aparecer complicaciones a nivel emocional. El duelo de manera natural se puede vivir y se puede transicionar en los contextos habituales de socialización, familiares y educativos. Solo en algunos casos el duelo se patologiza y entonces cuando ahí sí que es necesaria la intervención terapéutica, ¿vale? Intuyo que de nuevo la comunicación vuelve a ser importantísima. Esencial, claro que sí, porque estamos viendo también de cómo apoyar al joven, pero no olvidemos que el joven también puede apoyar mucho. Cuando ha habido una pérdida en el sistema familiar, un joven bien comunicado, bien integrado en el sistema familiar puede aportar mucho solaz para recuperar también al resto de las personas que están dañadas, pero siempre desde esa conexión, esa comprensión y ese acercarnos a él con respeto, que es al final necesario. Hablas también en el libro de otra parte que tampoco es demasiado habitual en las conversaciones y no se aborda tampoco demasiado, que son la propia muerte del propio adolescente. En casos de enfermedad, de enfermos terminales, eso también es un paso mucho más avanzado de un problema bastante serio, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, es que es un tema que en la anterior publicación no se abordó con los niños y a mí me quedó la sensación de que estaba ahí en el debe. Entonces, en este libro, además encontré unas investigaciones muy interesantes, muy avaladas para apoyar al adolescente en contextos clínicos cuando está en esa situación del final de la vida, y me pareció imprescindible también aportarlo. No es la parte más pesada del libro a nivel de contenido, pero sí es una parte que es muy centrada, muy concreta y muy práctica, porque el interés del libro no es conceptualizar, sino aportar recursos para hacer ese apoyo eficiente en todas las casuísticas que estamos comentando. Bueno, pues es un ejemplo más de las cosas, de los detalles en los que puede ayudar esta publicación, ayudar a los adolescentes a afrontar la muerte y el duelo, de Mar Gallego, psicóloga especialista en niños y adolescentes. Para todos los especialistas y expertos que se encuentren o que trabajen con adolescentes, es una publicación que sin duda agradecerán. Mar, yo también te agradezco que hayas estado aquí con nosotros contándonos unas pinceladas de un tema tan complicado y tan complejo, así que te lo agradecemos doblemente.